muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué privilegio estar con todos ustedes en esta hora, cuando están ustedes disfrutando de la programación de Radio Advenimiento y Advenimiento TV. Estamos aquí listos para estudiar la lección en este 1 de enero del 2019. En este día martes el Señor es bueno con nosotros al prolongarnos la vida, y qué mejor manera de agradecerlo que buscando su presencia a través de este estudio bíblico. Así que está conmigo ya mi hermano Carmelo Ramírez. Bienvenido, el Señor me lo bendiga. Igualmente, pastor, Dios me le bendiga también a ustedes, empezando el nuevo año, ¿verdad?, con una nueva perspectiva. Amén. Siempre comenzamos estos estudios orando, así que le voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración de rodillas. Ustedes háganlo como ustedes puedan allí. Amén. Cariñoso Padre y bondadoso Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos, Padre, dándote las gracias por tu infinito amor, por tu compañía, por tu paciencia, pero sobre todas las cosas por la bendición, Señor, de estar en un día como este para hablar de tu palabra, para que tu Santo Espíritu nos motive, nos guíe y nos ayude, Señor, a perseverar hasta el fin. Acompáñanos, pues, y bendice a tu pueblo alrededor de la faz de la tierra, y quédate en nuestro corazón, por pedírtelo y agradecértelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Después que el gran líder Moisés murió, fue necesario un sucesor para que retomara la grande empresa de introducir a la Canaán terrenal, la tierra prometida, al pueblo de Israel. El gran líder Moisés los dejó allí en la frontera. Pero el Señor, siempre que requiere de un líder, Él inmediatamente procede a hacerle el llamado. ¿Quién fue este líder, hermano Carmelo? Y si él realmente estaba apto para hacer esta obra. Bueno, pastor, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Quién fue? Aquí en Deuteronomio 34:9. Dice la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué le parece? Aquí realmente no había habido otro mejor, ¿verdad?, como Josué, que nosotros anteriormente, como vemos, fue precisamente uno de los que realmente, ¿verdad?, de los valientes, que precisamente no claudicó a la mera hora, sino que junto con Caleb podemos ver que Josué, ¿verdad?, ellos hablaron favorablemente. Interesante la descripción que da la palabra de Dios de Josué: lleno del espíritu de sabiduría. Sabiduría para lo administrativo y para lo militar, hermanos, porque la misión que tenía él era introducir al pueblo, y había también que liderar militarmente a ese pueblo. Aparte de que tenía que tener, como dije, esa habilidad administrativa para repartir por heredad aquella tierra. Nosotros tenemos aquí un hombre lleno del espíritu de sabiduría, pero noten por qué dice la Biblia: porque Moisés había impuesto las manos sobre él. Amén. Es decir, lo había ordenado, lo había apartado para una misión sagrada. Interesante que por estar con ese espíritu de sabiduría, dice que también los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés anteriormente. Ahora lo hacen con Josué. Este siervo de Dios tiene el privilegio de introducir al pueblo a esa tierra prometida. El don de profecía, hablando de este siervo, ¿qué nos dice? Bueno, aquí dice: Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero, y sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Valeroso, resuelto y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección, y sobre todo inspirado por una viva fe en Dios.
tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Realmente, pastor, aquí podemos ver, ¿verdad?, que Josué había aprendido mucho de Moisés. Así como nosotros hemos podido ver la historia de Jesús, podemos aprender mucho de él también. Aquí también sigue diciendo que durante la estadía en el desierto había actuado como primer ministro de Moisés, y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés, aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Tremendo, cuando uno ve esta cita de Patriarcas y Profetas, 514 y 515, realmente, hermano Carmelo, uno encuentra una serie de características que de verdad hacían a Josué el hombre indicado. Estaba apto realmente para esa misión, porque miro aquí en esta declaración que usted ha leído, que dice que primeramente era todo un guerrero. Luego dice que era valeroso, resuelto, perseverante, pronto para actuar, un hombre incorruptible, un hombre despreocupado de los intereses egoístas. Dice que también era un hombre inspirado por una viva fe en Dios. Realmente era un hombre, dice, escogido. Estaba pues siendo el hombre ideal para introducir triunfalmente, dice, a ese pueblo a la tierra prometida. Sigue diciendo aquí que había sido todo un primer ministro, dice, cuando Moisés estuvo al frente del pueblo. Pero hay algo que me llama aquí la atención, y es que dice que era un hombre sereno y humilde. Y también dice que perseveraba cuando otros flaqueaban. Era firme para sostener la verdad. Era prácticamente un hombre que había sido llamado a ese puesto por la voz de Dios. Cuando uno mira todo esto, pues uno dice, no podía haber otro más calificado para liderar a aquel pueblo que Josué. ¿Y qué actitud fue la que le dio el tremendo éxito a este hombre? Bueno, vamos a leer aquí en Isaías 57:15 y 66:2, pero primeramente vamos a leer Isaías 57:15. Dice la palabra del Señor: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Aquí podemos ver, pastor, realmente el maestro, ¿verdad?, terrenalmente, que fue de Josué, que fue Moisés, un hombre manso y humilde de corazón. Realmente aquí nos lo vuelve a clarificar, ¿verdad?, Isaías. ¿verdad? Y sabe, hermano, que mire que Dios dice que, interesante este texto, yo creo que vale la pena que lo volvamos a leer, porque dice que Él habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, Dios miró en Josué esa humildad, y por eso Dios lo acompañó en aquella grande obra. ¿No le parece a usted que esto de la humildad es algo tan grande que nosotros deberíamos anhelar tener? Claro que sí, pastor. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que el Señor, como dice ahí, está con el humilde de corazón. Así es que podemos ver que ese es uno de los frutos del Espíritu, como me llamó y me impactó mucho todo el trimestre pasado. Exacto. La obra del Espíritu Santo, y que podemos ver y reconocer a un hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo en la persona. Hermanos, nosotros estamos en esta semana mirando el liderazgo. Recuerden lo que les decía el día de, creo que el domingo fue, les decía que no podía el pueblo de Israel ser introducido a la tierra prometida sin tener líderes. Había que, pues, depender aquí en la tierra de algunos líderes, y después de haber evaluado a Moisés como un tremendo líder, y habiendo aquí el hermano Carmelo destacado la humildad de ese siervo, nosotros hoy miramos que su sucesor no puede ser diferente. Está lleno de humildad, y por eso Dios estaba con él. Pero ¿qué dice el otro texto bíblico que nos dijo usted que había también? Bueno, vamos a ver aquí en el 66:2. Nos dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová.
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tremendo. No hay duda que esta virtud, esta cualidad hizo de Moisés de Josué, el hombre indicado para ser el sucesor de Moisés y también para tener el privilegio de guiar al pueblo. Yo creo, hermanos, que este es el momento para que todos aquellos, como dije el domingo, que lideran una iglesia de sostén propio, llámese una iglesia de hogar o una iglesia como las iglesias advenimientos aquí en Estados Unidos, los que lideran una familia, hermanos, este es el momento para preguntarnos, ¿somos humildes? ¿Realmente estamos dirigiendo este pueblo con humildad? No podemos nosotros guiar a este pueblo hacia la tierra prometida, la Canaán celestial, a menos que tengamos la característica de Josué, la humildad. No puede haber en el liderazgo de la verdad presente ese espíritu de supremacía, donde el yo aflora. No, mis hermanos, tiene que haber una abnegación, una negación del yo diariamente, una humildad. El Señor dice que Él está con ellos, con los humildes, y nosotros vemos que por eso estuvo con Josué. El don de profecía tiene una nota pequeñita aquí, si quiere leerla. Claro que sí, aquí dice, ¿verdad? En la misma página 515, dice que con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la obra que le esperaba. Estas palabras, pastor, desconfianza de sí mismo. Tremendo. Otras palabras, dependencia completa de Dios. Eso es lo que necesitamos. Definitivamente, hermanos, uno no puede confiar en sus habilidades, ya sea como orador o como administrador de la iglesia, o por los años que uno pretenda tener en el pueblo de Dios. Esas son cosas, hermanos, que no podemos apoyarnos en ellas. Hay que desconfiar de todo eso y confiar solamente en Dios. Amén. Así como este siervo lo hizo. Explique, dice esta lección, el plan que Dios le presentó a Josué y cuál era la única manera en que él podría cumplir dicho plan. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí en Josué 1, 5 y 9 y qué promesas le dio el Señor. Vamos a verlas. Josué 1, del 1 al 5 y el 9. Y nos dice así la palabra del Señor. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y miren el 9 lo que dice, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué palabras, ¿verdad? De seguridad del Señor, que si estamos con Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y noten, hermanos, el plan que Dios le presentó a este siervo. Introducir al pueblo a esa tierra prometida llamada Canaán. Y allí dice repartir la tierra por heredad. La tierra que Él, dice, estaba dando para los hijos de Israel. Dice que todo lugar que pisara la planta de su pie, ya Dios, dice, se los había dado. Así que, hermanos, el plan era pues promisorio. Era un plan donde finalmente el pueblo encontraría la tranquilidad, la estabilidad después de haber rondado por tantos años en el desierto. Nosotros tenemos aquí a este hombre que Dios lo comisiona para que haga esa grande labor. No era tan fácil, hermanos. Al otro lado le esperaban, pues, para empezar, antes de cruzar al otro lado, un río caudaloso, un río que no era fácil cruzarlo en esa época del año, cuando estaba desbordado. Y sin embargo, había que pasar. Como un día Moisés también tuvo que pasar el Mar Rojo con el pueblo, ahora él tenía que cruzar ese río.
Primer obstáculo. Segundo, le esperaba al otro lado la tierra de Jericó, la nación de Jericó. Allí estaban, no para darles la bienvenida, sino para, pues, hacer una masacre en su contra, a él y a todo el pueblo. Pero la misión era: tú vas a pasar al otro lado, tú vas a introducir a este pueblo a la tierra que yo les voy a dar. Ante eso, hermanos, se requería de ser valiente, de ser valeroso. Y por eso, como dice la lección, ¿cuál era la única manera en que Josué podía cumplir aquel plan? Siendo valiente. Y por eso Dios se lo demanda y les dice: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, con esa confianza en el Señor, con esa promesa de su presencia, este siervo es alentado para que ejecute el plan. Así nosotros vemos que, pues, había que creer en esas palabras y emprender la misión. Amén. Dice el Espíritu de Profecía acerca de este siervo algo más que vale la pena leer, ¿no es cierto? Claro que sí. Dice que aquí en la página 157 de Testimonios para la Iglesia, dice que Josué era un general sabio porque era Dios su guía. El Señor prometió a Josué que estaría con él como había estado con Moisés, y que Canaán sería una fácil conquista, siempre y cuando fuera fiel en la obediencia de sus mandamientos. La misión de guiar a su pueblo hacia Canaán había llenado a Josué de ansiedad, pero esta promesa disipó sus temores. Aquí me gustaría comentar algo. Precisamente 40 años antes, también, ¿verdad? Moisés tenía esa seguridad de que el Señor los iba a meter a la tierra prometida, ¿verdad? Pero no el pueblo tenía otra mente en sí. Realmente los guías que habían sido mandados, fíjense que la mayoría de ellos, el temor había llenado su corazón y todo su ser. Y no, pero solamente 2 habían sido valientes porque sabían quién los estaba guiando. Aún todavía después de la muerte de Moisés, esa columna de fuego y esa nube los iba guiando. Así es que aquí podemos ver que 40 años no cambió de actitud Josué, sino que siguió siendo el mismo valiente, porque ante esa ciudad fortificada que era Jericó, sabía que esa podía caer nomás con que el Señor lo dijera. Amén, así es. Así es que podemos ver esto. Gloria a Dios. Así, hermanos, llegamos al final de la lección. Quisiera, pues, terminar diciéndoles que nos animemos con estas palabras que fueron dichas a Josué, porque también son para nosotros. La de ser esforzados y valientes y no tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Amén. Recuerden que vamos a entrar a una tierra prometida muy pronto, la Canaán celestial. Amén. Y allí solo irá la gente que sea esforzada y valiente. De manera que si hoy tienes la posición de líder en la iglesia, tienes el privilegio de liderar una congregación, a un grupo de familias ahí en tu casa, donde sea que el Señor te ponga, hermano, en calidad de líder, recuerda, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Y todos aquellos que tal vez no tengan una posición de líderes, pero de alguna manera están también esperando a Jesús para ir con Él a la tierra prometida, a la Canaán celestial, para ustedes también el mandato es el mismo. Esfuércense y sean valientes. Pero en medio del esfuerzo y la valentía, no se olviden, dice Dios, de ser humildes, dependientes de Él. Así entonces vamos a orar, a pedirle al Señor que las características que Josué tuvo y que lo hicieron idóneo para encomendarle aquella tremenda misión, el Señor también nos la dé a nosotros hoy. ¿Qué les parece? Vamos a rodearnos y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos haga líderes idóneos como Josué para poder llevar adelante su misión. Vamos a orar, vamos a rodearnos aquí. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de esta descripción que hemos hecho o hemos leído acerca de ese gran líder, Josué, nosotros nos sentimos inspirados a desear ser nosotros igual, a tener, Señor, esa valentía, a tener también esa disposición a hacer tu voluntad. Sabemos que eso requiere que nos neguemos a nosotros mismos, que desconfiemos de nosotros mismos, que seamos humildes y que dependamos de ti. Es por eso que en esta hora, Señor, conscientes de que eso es necesario antes de tener la característica de la valentía, nosotros te pedimos que nos hagas
hombres y mujeres humildes. Amén. Que nos dé, Señor, un corazón abnegado. Que este yo que muchas veces aflora, oh Padre, sea quitado de nosotros. Y que seamos verdaderamente siervos y siervas sumisos a tu voluntad. Te pedimos, oh Padre, que al igual que Josué, también nos deje el privilegio de entrar con nuestras familias, con nuestras iglesias, allá a la Canaán celestial. Sí, sí. Danos, oh Padre, todo lo que se requiere, como lo es valentía, como lo es confianza, y sobre todo, Señor, todo lo demás que tenía Josué, la humildad, la determinación, la de ser un hombre que, o sierva, que dependen completamente del Señor. Padre, gracias por esta palabra. Cuánto te agradecemos, Señor, de que nosotros podamos tenerte a ti, sobre todo para que nos guíes en esta senda, Señor, que ya sabemos nos va a llevar directamente al cielo. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y